Happy Friday, everyone. Welcome to another Diablo 4 Campfire Chat. My name is Adam Fletcher. I am the Associate Director of Community here on Diablo. En este caso Joined vamos here a by Joe tener, Shelley, Game Director for Diablo 4. bueno, los Mr. Joe directores de Picora, juego, Chief el Designer asociado y el of principal, y Andrew as por well, I primera guess. vez creo el Familiar diseñador faces. principal de clases, Associate Director for otro Adam, Diablo 4. doble And Adam, of doble course, Joe, Adam Jackson. Brand new face here. He is our lead class designer for Diablo 4. el culpable de que el hechicero esté mal, ¿no? Just note, there's two Adams, two Joes, so this is going to get really confusing here. And we were thinking about like maybe we do like a battle royale or something like that to, determine who talks next. Dice que se van a confundir mucho con los I nombres, will pues say llamaros por el we actually apellido. do have a lot to talk about. In fact, I would almost say this is like dev update stream worthy as opposed to Campfire Plus. Campfire Plus. Se dice que aunque bueno, que una charla en el fuego son más relajadas, que realmente va a ser más cercana a una actualización de desarrollo en cuanto a contenido. Specifically around patch 1.1. Principalmente hablando del parche 1.1.1. 111, patch 111. Gracias Álvaro por la suscripción con Prime, 3 meses ya. Se agradece. Van a decir también la fecha del parche y cuándo vamos a ver las notas completas del parche, que va a ser antes del parche. Lo que ya me descuadra los tiempos va a ser más tarde de lo que yo quería seguramente, porque dudo que vayan a sacar la nota del parche un sábado o un domingo. Así que parece que vamos a empezar con el director de clase, que va a hablar de los cambios de clase. Dice que va a hablar de los objetivos para este parche y cómo van a pensar de cara al futuro para las clases. One of our goals is kind of, I think, obvious to the community. We want to kind of improve the effectiveness and the fun of the sorcerer and the barbarian. Uno de los objetivos es mejorar la diversión y la potencia del hechicero y el bárbaro, que es algo que pedía mucho la gente. Vale. Because they both have, kind of different things going on. For the sorcerer in this patch, we're Para focusing hechicero, on reducing something that we call kiss curse mechanics, which is kind of, I know, a very designery term, but it's this idea that we give you a really cool power effect, and then we kind of take something away or make it nerf. Dice que lo que hace con el hechicero en parte es quitar sobre todo las cosas que dan una cosa buena y una cosa mala, que el hechicero está lleno de ese tipo de efectos, ¿no? Que a lo mejor te hace que tires, no sé, 3 bolas de fuego, pero pegan menos, o cosas de ese estilo, ¿no? Dice que aunque que lo hacen por cuestión de equilibrio, pero que bueno, que a veces no se queda bien, básicamente. Que dice que a veces han sido demasiado duros con los penaltis o las penalizaciones que le meten a ese tipo de efectos. Y también habla que suelen sufrir haciendo mazmorras de pesadilla de alto nivel, así que van a mejorar ese aspecto. Imagino la dureza, no lo ha dicho, pero ha puesto de ejemplo que la hidra, que te da una hidra extra pero le reduce la duración, a cambio lo que va a hacer es que le va a subir la duración en lugar de quitarse. Y el bárbaro lo que va a hacer es que vaya más fluido, mejorando la generación de furia y haciendo que muchos de sus únicos sean más efectivos para el endgame. Y que van a cambiar también los afijos de muchos de esos únicos, de cosas que nadie quiere a cosas que los jugadores buscan. Many of these changes only take effect on new items, right? Like I think we have an example of a health. Dice que algunos de estos cambios solo van a ser para objetos nuevos. Aquí es un ejemplo. But when we update a unique item, we actually update Hellhammer in 2 different ways. So we're increasing the duration that the ground is going to be ignited and burning, and then we're also increasing the damage, and that's the actual unique effect power, the exciting thing that the item does. Dice que va a subir el daño y la duración. Aquí se ve iguales, yo los veo iguales, pero vamos, sí. No, lo veo igual. Y van a subir el daño golpe crítico en lugar de pérdida de control.
the left version is what you're going to get. So you're not going to get the critical strike damage change where the actual item affects. Dice que bueno, cuando entres, vale, cuando tú entres y ya lo tienes, el efecto único de abajo sí que se va a actualizar, imagino que por eso están los dos actualizados. Y sin embargo los afijos no los pueden volver a rolear, así que no vas a tener las nuevas versiones. Es decir, si tienes uno con pérdida de control, que es lo que tiene ahora mismo, no se te va a cambiar por daño golpe crítico. Pero el poder único sí se te actualizaría en los objetos que ya tengas. Entonces imagino que el de la derecha es si te cae uno nuevo y el de la izquierda es si ya tienes uno actualmente, cómo se te quedaría en el parche. We're looking at builds that aren't really hitting a high enough power level, and we're going to be just buffing them and increasing the power of them, so they should feel better and more competitive. Dice que hay varias builds que van a mejorar builds que no llegan muy lejos. We're focusing on Sorcerer and Barbarian for this patch, but we actually believe that we can do this kind of thing across the board. There's a lot of unique. Dice que bueno, que aunque se van a centrar principalmente en subir estos únicos para ayudar a build en hechicero y bárbaro, pero que también lo van a hacer a otras clases. Sí, está diciendo que las estadísticas son fijas. Dice que bueno, que podrían hacer que todos los únicos tuvieran las mejores estadísticas, las que busca todo el mundo. Pero dicen que no quieren hacer eso, que sería muy sencillo, que quieren que haya un poco de elección, ¿no? Que no, porque si tienen el mejor poder y además tienen los mejores atributos, pues bueno, no, hay muchas opciones ahí. So there's a lot of effects on legendary powers and in other places where this effect only works in a very narrow use case, like only on a single skill. Dicen que bueno, hay muchos afijos que solo funcionan de forma muy concreta, en situaciones muy concretas o habilidades muy concretas, y que les gustaría ampliarlo para que valgan en más situaciones, o más builds, o más momentos, más skill, imagino. Está comentando el del Chain Lightning. Bueno, está hablando de una mejora de la habilidad, que cuando salta en ti va haciendo más daño, que solo vale para jefes, lógicamente, que es donde salta mucho, bueno, un objetivo, que es cuando salta mucho en ti. Eso, por ejemplo, lo van a cambiar para que funcione saltando de cualquier cosa, lo que lo va a hacer pues mucho más potente. Like going forward in the game, other things we want to do. Not all of that stuff is in this patch. Bueno, dice que todo lo que están pensando hacer o están trabajando, que no va a estar todo en este parche. Que también van a hablar de cosas a más largo plazo. The first one is kind of finding ways to bring different types of damage closer together. Intentar hacer que ciertos tipos de daño estén más cerca uno de otros, como el daño vulnerable, el daño crítico, que está muy lejos de todo lo demás. Pero esto es a largo plazo, ¿eh? Dice que básicamente está intentando casi todas las builds conseguir mucho daño golpe crítico, mucho daño vulnerable, hacerlo vulnerable y destrozarlo. Van a intentar que haya mucho más daño en el tiempo, que arrollar también se use, para que haya más, que estén más parejos y que se puedan construir los personajes de diferentes maneras. That all those different ways of dealing damage have a lot of parity. So no matter if you're an overpower build or a crit build or a damage over time build, you will be relatively equal in power to all Sí, of bueno, the other. está comentando que quieren que todos los tipos de builds sean relativamente similares o estén más cerca al menos. Y también ciertas cosas que no escalan muy bien en el tiempo. And what I mean by this is we have a lot of legendary powers and effects that like spawn a new thing. Se comenta que hay muchos legendarios que invocan cosas, como por ejemplo los de bárbaro, que van dejando cosas en el suelo o van tirando los Dust Devil esos, y que eso escala con el nivel del personaje.
Pero claro, dice que muchos de esos objetos, pues cuando subes de nivel o llegas muy lejos, se van quedando atrás, al principio también. Entonces, quieren que los jugadores sean capaces de centrarse en ese tipo de efectos, por ejemplo, de invocar terremotos o lo que sea, que va a hacer mucha más variedad de builds. De nuevo, a largo plazo. Sí, dice que claro, que muchos de estos efectos sí son muy poderosos a bajo nivel, que destrozan todo, pero luego se van quedando atrás. Y que bueno, que en general quieren que las cosas sean buenas por sí solas, no porque te bufan para hacer otras cosas, que ha puesto ejemplo la tormenta de hueso, que principalmente se usa por cómo te potencia y no por lo que hace la propia tormenta en cuanto a daño y demás. Dicen que bueno, que aunque querían centrarse también en el parche, querían comentar un poco este tema de filosofía a largo plazo, para que entendamos por qué están haciendo algunos cambios, para que cuando veamos los cambios entendamos de dónde vienen, y que también podamos dar feedback al respecto por el camino. Dice que van a entrar en detalle enseguida de muchas cosas, pero que luego les gustaría escuchar feedback acerca de cómo ha ido este stream, si nos gusta la forma en la que han dado la información. Yeah, and this is like a multi-stage type of thing. So we're actually gonna. You guys are about to see a ton of slides here in a second, going through pretty much Dice, all bueno, the esto va a estar en muchas fases, que vamos a ver ahora mucha información en detalle. But then, like we said, like we do plan on releasing patch notes so that you guys can actually. Luego también soltará las notas del parche para que podamos leerlas con tranquilidad, con más información. Y bueno, no sé qué más fase. Ya está, 2 fases, ¿no? So we are. Look at this. We had planned this to talk about it later, and now. Que iban a hablar más tarde de cuando iban a soltar la nota del parche. Full patch notes. You guys will see these patch notes first here on the stream, but we will release patch notes next Wednesday. Bueno, entonces el parche va a tardar. El miércoles tendremos la nota del parche. Y al final del stream comentarán el estado del parche un poquito. What we do want to do is we do want to jump straight into the balance changes and so forth. And we do want to start off with the sorcerer. So we have a lot of different slides and changes here that we do want to detail. So Adam, I know, wants to go through them all. Yeah, totally. Vale, por ejemplo, van a cambiar que la fireball genere maná al golpear a un enemigo en lugar de al golpear a un enemigo ardiendo. La fireball mejorada va a aumentar el radio un 50% en lugar, imagino, de por distancia, que es como estaba, ¿no? Antes era cuanta más distancia recorría, ¿no? Más radio tenía. Vale, ahora va a tener siempre el 50% de radio. La bola de fuego destructora. Vale, van a aumentar el daño a golpe crítico un 20% y se aumenta un 30% si golpea más de 3 enemigos. Esto es, ahora, antes era un 10 y aumentaba hasta un 25. Van demasiado rápido. Bueno, estas son las pasivas más poderosas. Aumento de daño. Si le das al jefe, vale, te va a dar la de la ferocidad, que es la que te daba crítico, daño a golpe crítico con fuego. Y combustión, vale, va a hacer de base un 20% más de daño, más el 2% que ya tenía. O sea, es un buffo bastante grande. Y en Paragon... Va a haber uno que va a aumentar el crítico. El que va a aumentar más el daño del crepitante, más reducción de daño en algunos nodos. Sí, bueno, además el de la bola de fuego, pero la bola de fuego meteoro ahora aumenta el crítico de todo, no solo de esas 2 skills. Así que teóricamente podría usarlo en otra build.
de alguna manera. Next one. Y luego aquí Alright, so tenemos, here we've got some more paragon vale, de nodes. nuevo Again, mejorar la reducción de daño que hay en los keep in mind Paragon. also on some of the rare nodes you can see them twice Los que dan vida on the board, máxima también los van a rather than subir de once 4 a in the board. So that means 6%. it's actually like doubled if you go for both of them. And then we're also Y increasing muchos the de ellos maximum también se bonus on duplican, ¿no? those Estos muchos de ellos si cumplen los requisitos te dan el doble. Alright, now legendary, so there's a lot to chew El on here. legendario, el de la hidra adicional, ahora aumenta la duración hasta un 24% en lugar de reducirlo. Y también afecta al encantamiento de conflagración. Next, we've got some, again, Te da damage más numbers. daño de quemadura. Aspect of three curses. El is engulfing one that I'm flame también lo han particularly subido excited about. bastante. Before, this one used to be that it only increased your crit damage of meteor only and only against healthy enemies. So it was one skill and only healthy enemies. Now it's going to work on meteor and fireball. Por ejemplo, and claro, you esta get antes era solo para meteoro, ahora la han puesto también extra para bola de bonuses fuego. for enemies. So now you can Y use que this es, in ways 40, that es you hasta don't use. 80% de crítico contra The next one saludable is ahora. pretty good, is gravitational aspect. Eso es This bastante one burro. was it used to reduce your damage, in Y exchange esta for what you reducía el wanted. daño, el que las bolas te daban vueltas, ahora lo aumenta, eso es bastante bestia. Next, we've got recharging aspect. This one was kind of similar to the change that we did to chain lightning to that. bonus Madre baseline. mía, el Chain Lightning ahora te da maná cuando salta todo el rato en lugar de cuando salta en So ti. again, a lot more usable. Así que le va a reducir And in muchísimo el combination with coste. that, Le han the bajado, chain pero lightning ahora fire va a ser will be mucho pretty más in maná. this patch. We're also increasing Este the bonuses of hace chain lightning that you get when que- that proc happens. Que este So, era el lots of 40% de que chain saltara lightning más veces, ahora salta hasta 4 veces más. We're also putting a new legendary into the Este game, era which is la velocidad de movimiento al aspect. recoger, This one makes your me Veer's parece, passive, the damage reduction, damage el reduction, crepitante, de 4 a be 8. increased by quite a bit so that you can survive, Este no when recuerdo you're cuál es, in pero más range. velocidad de movimiento, reducción de daño, que van muy rápido. See here, some snow veiled aspect is getting a pretty big generic buff, where before it just gave you unstoppable when you used. Vale, este era el que cuando usaba la armadura de hielo and te then now daba also gives you, imparable, bonus armor ahora también te when sube you la use it, armadura. which is generally more useful. Este es el de Incendiary regenere aspect maná, terrifies me, que lo han but we're doing it. This subido. one used to be that it Este procs también off of dura your cuando estás damage. fuera de la So your Blizzard, este es damage el que te is reduce el getting daño en la down, and now Blizzard, it's gonna está just do bien. it off of your pyromancy skills damage. So this opens up meteor, fireball, all of those other skills that aren't really fireball. Esto es cuando no recibes daño, creo. Ahora te aumenta un 50 y solo tienes que estar 2 segundos sin recibir daño. The gloves of the illuminator. This is the one where your fireballs bounce. Este es el que la bola de fuego va dando Before, saltos. when you got this, it was kind of in a Antes- very weird place where the bounces could do it pretty often in such a way where you'd only hit an enemy once with a bounce. And we have to put this damage penalty on it because, you can hit enemies multiple times with it, and it's AoE, and gives you a Dice bunch que of procs on all your antes stuff, podía so golpear it's mucho a los enemigos, pero a veces solo golpeaba Um, una vez y que esta es una situación un But poco because you extraña. can only hit an enemy once, a lot of times this was just a damage nerf for your character. Yeah, you'd bounce it Pero one claro, time dice on cada the vez que monster. solo golpeabas una vez era un nerfeo. Unique, right? That never feels good. So we reduced the distance that it bounces. Han reducido la distancia de los saltos para que sea más fácil golpear varias veces al mismo enemigo. Y le han quitado penalización para que en cuanto golpees 2 veces a un enemigo ya ganes daño, y si lo golpeas más veces pues es una ganancia. Y le han cambiado el daño aturdido por la probabilidad de generar recursos. Y ahora bárbaro. Generar más furia, el porrazo y el flay, ese es el del sangrado. Double swings gain a damage buff, ruptures gain a damage buff, charges También gain a bueno, damage básicamente de buff, todo, and, ¿no? one of Han the bufado enhancements también is el golpe increasing suelto, the el doble el de la ruptura, que era el de pétalos sangrados, la One carga. thing I do want to note is like Madre even mía. on the if we go back to the other slide, like Sure. a lot of people are Vamos going rápido. like Más Fury daño en la gain all the way to carga, 13 and like 10 to 13 más daño or vulnerable. something. Like, well, that doesn't feel like a big number and so forth, but I think By players. percentage, it's really big. Yeah, by It percentage, also it's actually scales really with a big. whole lot of other stuff. It gets spooky when we do. Está comentando que a veces two algunos de estos cambios percentages. parecen poca cosa, pero So I puede think ser how it muy works, grande I al think final people con todos los are multiplicadores que le seeing afectan. some of the smaller numbers, but not realizing that other things obviously. One, it scales with other things, and other and it mixes in with whether you other gear that you have and so forth. So this is just the baseline number. Este, por ejemplo, And you era have to cuando remember golpeabas that contra obviously that el number terreno a goes to alguien. everything else.
else gets tweaked that gets. Want to point that out too when we do like damage increases, where it might seem small because it's increasing the base that everything else multiplies and scales on. It can be a bit. I mean, sometimes. No, además este buffo es bastante grande, un 25% más de daño realmente. Risky. So we have to think about that because it's very easy to be like, oh, just make it 20, and now late game you're just like bashing once and then getting all your fury back or something, right? So. Alright, so violent upheaval, this one gives you berserking, and it used to be that you had to damage 2 or more enemies, or 3 or more enemies. Eso que te daba berserking con el FIBA. So when you're in a boss fight, you're just going to be able to get and chain that berserking. Again, making it Ahora si golpeas al menos 2 enemigos o un jefe ya te da el We've berserking. also got gushing wounds is one I think worth calling out. This is the key passive. We're increasing the scaling of your bleed to crit damage, and then also your bleed damage sangrado con esto. Yeah, that's huge. Más daño cuando hace overpowering, madre mía. Bueno, esto es un aumento bastante grande para las builds de este estilo. De arrollar. Más reacción de daño aquí. Además, esto creo que uno que nerfearon en la beta, creo. Usually 2 is fairly easy. You can like have a basic and a core that are different weapons, but getting that third one to consistently happen, especially if you're using a cooldown skill like charge or leap or something like that. Han mejorado también esta que probablemente no se usaba mucho, el arsenal andante. Y el Cross Trainer que es el que buffa específicamente el berserking. Ahora da 35% de daño. La verdad es que las clases que peor están ahora mismo son las que más se quejaron en la beta. Y al final las buffaron de más sin tener sentido porque estaban viendo solo el early game. Bueno, aquí es que de cabeza no me conozco la mayoría que son, pero bueno, casi todos buffos. We're increasing the amount of damage reduction bonus. So if you want to do that earthquake build, like I said before, we want those earthquakes to do damage and be meaningful. But in the meantime, while you're standing in them, those buffs. Estas son muy difíciles de comparar. Esta es de número base. Esta es la que vas quemando cuando estás en Besanía. Esta es la de la carga ancestral, que es la que han metido este parche, ¿no? De hecho, la que han metido esta temporada. Y los únicos... Este es el que salta cuando usa el rupture, ¿no? El hammer, que es el que ya han comentado. El ramalán ni le han puesto daño vulnerable. Este le han cambiado que tenga cargas de evade. Y le han cambiado daño aturdido por velocidad de movimiento. Básicamente cambia algunas estadísticas. Y aquí Battle Trance no sabemos cuál es. Battle Trance, vale, el de Frenzy. Cuando tienes el Frenzy que le da velocidad de ataque a todo lo demás, lo han subido a 45, hasta 45%. Eso sí es bastante tocho. Y Equinox Crimson sube el daño base, más daño que recibe. En general están comentando que en la mayoría de botas que no tengan velocidad de movimiento se lo van a poner porque todo el mundo lo quiere. Y Pícaro. Bueno, han vuelto para atrás. Adam, you've been working on, we don't want to leave the other 3 classes out, right? Yeah, totally. Most of these changes that you've seen are First Orc and Barb, but I think we had some time to make some changes to the other classes. We totally did, so we can go on here. One thing I do want to call out, though, the focus of the patch is the Sorcerer or the Barbarian, so you're going to see a lot more for them, but we wanted to give the other classes something exciting as well. Cada 3, la cada más, imagino, ¿eh? Que con las clases que no he jugado recientemente es difícil. Vamos, en Vigorate en Strike. Es cuando estás por debajo del 50, cuando te da el buffo, ahora es por debajo del 75. El Forceful Arrow. Ahora también me hace que cada 3 atraviese. But because it happens on the second wave, the first wave comes, does a little damage to everything. They all move. And then they all move, and then everything falls apart, right? So this just makes it more reliable. It sets itself up. It sets itself up, yeah, exactly. Here, let me look. Más pasiva, más golpe de suerte en el Victimize.
Más reducción de daño contra efectos en el tiempo. De nuevo más golpe de suerte. El elusive menace puede ser sin que estar a melee. Vale, era el que te daba esquiva. Y lo único, al Winfall le han puesto daño vulnerable, a War Hakan le han quitado daño de ultimate por reducción de cooldown. Me imagino que no le hacía falta. War Hakan es el amuleto de la lluvia, que la lluvia gane todos los imbuimientos. Y druida, pues bueno, generación de espíritu a todo, otra vez. Han bufado los lobos. O sea, los lobos se van a quedar bien, a lo mejor con ese cambio. Los lobos estaban ya cerquita de casi de montar una build. Esos buffos son bastante grandes. Bueno, vamos a ver si llega. Los cuervos le suben también el daño. Vale, y ahora los que tienen más cuervos también van a hacer que hagan más daño pasivamente. Mira, han bufado por fin la rabia un poco. Siempre he pensado que el veneno de la rabia era muy bajo. Lo han subido bastante. El Metamorphic Stone por fin a 50, este es el del peñasco. Con esto a lo mejor incluso sale una build de peñasco. Bueno, y los otros no me ha dado tiempo a pensar en ello. Ese es el que cuando haces crítico le baja el cooldown al Bone Spirit. De 6 lo han subido a 7 para que sea más fácil spamearlo más veces. The Wither legendary upgrade here, this is the one where your shadow dot damage is going up, and we added a new way to scale that damage in the legendary space. We got feedback that this really just wasn't scaling enough to be meaningful even when you invested a lot Han cambiado este poder legendario para que requiera de más daño por voluntad. Imagino que no se usaba mucho. And then also just your bonus damage straight up is going to be better. So Empowering Reaper. Vamos a ver. Empowering Reaper, we got some feedback that totally makes sense to me now, and a year ago me should have thought of this. But the way that this used to work was Sever would spawn a pool of blight under enemies, and the chance was based on you critting them. So the idea was you would create a crit build. Esto antes era crítico para sacar con Sever el charco. Y claro, como los charcos no escalan con el crítico, no era una buena sinergia. Ahora salta automáticamente, pero tiene cooldown de 3 segundos, no hace falta que hagas un crítico para que te puedas centrar en otro tipo de daño y potenciar todo el daño. So now you can just we have a new resource mechanic for all the necromancer specs that aren't bone. Este parece que es para todo ahora, en lugar de solo... Esto era solo con una skill antes, ¿no? El que te generaba espíritu. Vale, más daño, más generación de... Madre mía. La generación... El bufo este es un poquito grande, ¿no? No valdría para nada, pero... Este lo han cambiado de recurso a utilidad, que era el del golem, para que no tengas que llevarlo en anillo, para que lo puedas llevar en más sitios. Han subido también la probabilidad que reduzca el cooldown y para que saque cadáveres también. De 4 a 5 y de 2 a 2,5. Por ejemplo, estas botas también le han puesto velocidad de movimiento en lugar de inteligencia. Ya que un necromante no se va a poner nunca unas botas sin velocidad de movimiento, sinceramente. Y ahora van a hacer que, bueno, que ciertos afijos ahora van a hacer menos daño a los compañeros de druida y a los esbirros de nigromante. El aliento de fuego de los balros y estos afijos de élite, el fuego encantado, los obeliscos y la lanza de rayos. Porque estas cosas no maten tanto a las mascotas, imagino que las estaban matando muchísimo. Vale, este es el que he comentado antes. Este era el de hechicero que no valía para nada, que te daba resistencia, pero ahora te da reducción de daño. Ahora ya sí vale para algo. Aunque bueno, tampoco es que lo vayamos a llevar, sinceramente, a no ser que sea hardcore, pero ahora por lo menos es utilizable. Antes no hacía nada, básicamente.
Y las debilidades son los pantalones, que tienen los peores afijos del mundo. Claro, dicen que claro, por las estadísticas que tenía nadie lo quería usar. Dice que lo van a bufar, aunque tiene un poco de miedo que sea demasiado bestia. No creo. Le van a poner vida máxima, la barrera va a escalar con la vida máxima. Y que va a tenerse en cuenta para los efectos que requieren tener una barrera, que por lo visto no funcionaban correctamente, como golpe de suerte o bueno, o el efecto de la esquila, imagino, todo, cualquier cosa que pidiera, o daño por barrera, que a lo mejor tampoco funcionaba ni siquiera el daño por barrera con esos pantalones. Yo es que como nunca me gustaron cuando los probé, tampoco han ido demasiado rápido para poder ver todos los cambios, pero bueno, luego se puede revisar. Pero bueno, creo que todos los cambios parecían bien orientados, tal vez no suficientes en muchos casos, pero estaba bien. Not final yet. Sí. That's why you probably saw the little The water odds are around. very high we do 90% of it or most of it, maybe even all. Dice que no son As we get definitivos, into the weeds que a lo of mejor things, puede ser que we're alguno updating cambie un things, poco, some things may change, so o this is our plan. It's que very este es el likely plan we'll be actualmente. supposed to roll it, Dice but que lo más seguro es que la mayoría sea así, pero que no... There might be some number tweaks, basically. Yeah, No va a ser we always add a 100%. small caveat just because things are still going through testing right now on our side. correct, And we it's want to going make through sure. testing, all that stuff. Yeah, so we want to make sure we're not completely. I'm very careful, I always caveat, not final until you see it in the game. Adam's but- being very cautious about Yes. it. I am very It's cautious not of going to it. be, you're not going to experience something that's totally different from what you just That's saw. right. That's No. why. That's also It'll why we're be not most releasing of it. patch notes today, and we're going to actually discuss when patch notes will be released We will. later on Yeah. the stream. So Yeah. we'll reveal Bueno, that. con la broma de cuándo va a ser la nota del parche. Dice que las notas del parche ya reflejarán mejor las cifras finales. Chat and people are Yeah. going like, hey, you guys are adjusting some tweaks with, like, for instance, like druid summons and their minions. Same thing with like there's a lot of questions about like, hey, what's the overall plan on like minion builds and so forth in the future? Is that something you guys are still going to want to work on, look at in the future? I This can is talk not about just this a- for a very long time. Está comentando que, bueno, yes. que le han preguntado mucho acerca de los esbirros y los compañeros. Dice que son diferentes. Dice que las mascotas para Nigromante piensan que es algo fundamental de su fantasía. Minions, it turns out, in all games, not just ours, or summons or all that, are very complicated and hard to make work. Dicen que en general en todos los juegos es bastante complicado hacerlo funcionar porque suele ser muy diferente de todo lo demás. AI, they have a passive and active component to them. Porque There's a lot tienen going su on. inteligencia So, propia, in this patch, tienen la we're not parte touching activa, la the parte Necromancer stuff a pasiva. lot. It is on the team's radar of Dice que bueno, tampoco han hecho muchos cambios en cuanto a cómo escalan, como bueno, sus actividades pasivas, sus pasivas, activas, etcétera. Dice que todavía están pensando en ello, que más a largo plazo, que bueno, que no hay promesas de cuándo lo van a hacer, pero que lo tienen en el radar. Y bueno, el druida es más bien como una build que te puedes hacer. Have just as many or more companions than the necromancer, and they're stronger. It's like, where's the fantasy of the necromancer if the Sí, druid parece doesn't que también get tienen it, right? cuidado, So que that's no something uno that pueda I'm tener sure más that mascotas y we're sean gonna más flex fuertes on que that over time. la We del will nigromante, absolutely porque le buff puedes them, quitar la yeah. fantasía. We will absolutely be making it more of a thing, hence why we're buffing them a lot in this Dice patch. que van a intentar But que we cada are vez sean careful más about útiles, pero the van a design tener space and the cuidado fantasy of different classes, right? We don't want que all no our se classes to solape be la exactly fantasía the del same. druida con la Feel fantasía different, del right? nigromante We de don't have new mascotas interesting mechanics that para we que can te parezcan We talk iguales about that a o no lot on the vaya. team. It's very easy to be like, hey, just this class doesn't have this and it's fun, give it to all the others, right? I think Necromancer and Moose Dice que bueno, que tampoco pueden coger y darle lo de una clase a todas las demás porque dice que, por ejemplo, claro, que si el pícaro es el que va saltando de un lado para otro, pues no se pueden coger y dárselo a un nigromante, que quedaría rarísimo. Bueno, porque no creo que ningún nigromante se queje de que le den las habilidades de movilidad del pícaro a la velocidad que anda. Eso sí, pegarle no le pegaría, claro. And it's always a conversation. It's also interesting to see that the feedback, particularly on Druid companions, like we knew that they were really cool, but like the number of Druid players who are looking for more ways to kind of make more companion-focused builds is maybe a little bit higher than we expected. Yes. Dicen que le ha sorprendido que había más gente de la que esperaban que quisieran hacer build de mascotas en druida, esos que no me conocen, pero bueno. I'm gonna have all these
these and nature, right? I'm gonna have all these buddies with me. I think it's kind of like moving our hand a little bit. It's like, oh yeah, actually there is something really cool here. There is fantasy here for us to really latch onto and more that we can do. Dice que bueno, que pueden profundizar en esa fantasía, The necromancer feels distinct and the druid pero feels quieren distinct que after se the sienta druid. diferente del nigromante otra vez. Bueno, da otra vez el ejemplo ese. We also have a lot of like quality of life items that we wanted to talk about that we También actually van a kinda hit on tener last week. calidad de We were vida, talking, aunque muchos ya the hablaron campfire la semana that pasada. would be coming in 1.1.1, and I know we wanted to talk a little bit more about those here. I know we have some changes coming for like monster density, Yeah. for instance. Yeah, I want to talk about monster density. Por ejemplo, densidad de monstruos. We've said a few times now that we're going to increase monster density in Bueno, ya han Nightmare dicho Dungeons varias and veces Helltides. que las The van a changes aumentar are en las in mareas 1.1.1. de infernales y en las Like morras de we said, pesadilla. Los cambios like van a we said estar last en el week. siguiente And parche. I think we have an image of an example Van a of poner a un Nightmare ejemplo en Dungeon. imagen de una mazmorra de pesadilla. So this is how it is Este es today. Nostrava, es una de nuestras mazmorras de esta If you go into temporada. Nostrava's Deepwood, Esa es la of course, densidad monsters are gonna not be actual exactly, like this, but this is an example of it. de And then una in generación 1.1.1, aleatoria. It's going to change, so you can see a lot more Y monsters. esta es la densidad And this is bufada. really going back to, we talked about our mission statement for the live game of after you've achieved your build, being able to go in and Porque quieren que, bueno, que tengan la fantasía de cuando eres más poderoso poder ir y destruir muchos más monstruos juntos, que es algo bastante típico de los acción RPG, especialmente para el endgame. On Helltide, we've been doing the same thing, Y increasing density. para las mareas As I said han last estado week, haciendo lo mismo. There are some areas of Helltide that are highly dense. and Dice we que wanna algunas make sure zonas that ya all of our están bastante players, densas. Across all of the different platforms that we support can enjoy this increased density. So it's not just the people with the absolute top-end equipment. So we've also been making Está comentando sure que- that as we bump up these densities, Que están teniendo that, cuidado también de que no dé that problemas de we're, rendimiento. doing it in a way that performance stays reasonable. So you can actually, like if we Bueno, no sé, bump up si tienen density miedo, in han nombrado las Nightmare consolas, si Dungeons, tienen miedo que en it's alguna like, consola we sube can mucho la actually make the densidad game more de fun. problemas. Even though there are a lot of monsters, so Yeah. it needs to stay Para que performing no at dé the same problemas, time, no so vaya a we're ser que el working juego on en that lugar de ser all más the time, divertido lo sea and menos, really porque hit, te va de culo el juego. hit that target. And this is something too that, when 1.1 comes, 1.1 Siempre se le One, olvida one, un we gotta número. have, like, Triple one. we gotta have a different name for these patches. For these patches, it's fine. When that comes out, we're going to be looking at the density there and seeing how close it comes to. Vale, dice que this- cuando metan el parche this, que van a this vigilar mission statement, this cómo se goal, siente la right? And if densidad it's not actualizada hitting this goal, then we're y gonna si keep no working consigue el toward objetivo that goal. So irán we cambiándolo really en wanna el make sure futuro that it's capturing that fantasy of mowing down para que consiga la Yeah, fantasía it's a great adecuada goal de, for bueno, ourselves. de destrozar All right, monstruos. so vamos. once we're able to capture more data from players on live, we can see how players with different specs are able to Y interact with quieren, these spaces. luego cuando lo tengamos, ir recopilando datos acerca de cómo nos va a nosotros el juego y And then I demás. know we have some changes coming in regards to bosses and so forth Y as bueno, well. también That's van a right. So hablar we de talked about this jefes. last week, but we have gotten a lot of feedback before about about players, particularly like in World Tiers 3 and 4, fighting like dungeon bosses and world bosses, Claro. and being able to go in there with their enhanced power. Now they've got like some uniques online. Their build has really come online, and they've got like a lot of like damage to vulnerable targets. Like they're mowing through some of these bosses faster than we expect, right? So Dice rather- que los jefes en that's general, really cuando la really gente monta la build, challenging and not really engaging. en So we are boosting the health dificultades de mundo of 3 y 4 están durando demasiado poco para las builds buenas. as you're kind of going up to the experience. But in exchange for this, in exchange for making some of these pieces just a little bit harder as players are going through them, we are also going to be making a change to the rewards that you get going through these. Dice que Now, after 1.1.1 goes live, aparte de hacerlos más dungeon difíciles, bosses starting at level 35 even, so this is before you can get into World Tiers 3 and 4. And then it's the, so once you've done that, or once you've killed those, you're going to have a guaranteed legendary item drop in that space. And that's going to carry up as well into World Tiers 3 and 4. When you complete a Legion event, that's going to also give you a guaranteed Los legendary jefes drop starting at level 35. parece que los jefes There's a chance before de mundo 35, también te van a guaranteed dar before bueno, 35, you're un gonna legendario have asegurado, los eventos de elección and then también, a partir de 35 creo que ha dicho. Has a 100% chance to drop a legendary as well. Dice que Which is Carnicero awesome.
And then another really big one is we got, and this is funny, I did a No sé si Carnicero al final ha dicho que le va a poner otro más, no sé. But I did a Twitter poll a while ago where I basically just said what do you think is the chance in which a treasure goblin will drop a legendary item? And I said it was 10%. Dice que hizo una encuesta en Twitter de qué probabilidad tienen los goblins de la legendaria. Majority of players voters, I should say, right? All selected 10%. Y casi todos marcaron 10%. Their feelings on it as they were kind of going through it. But the reality is and I said level 50 treasure goblin as part of this. But the reality is they have a 50% chance to drop legendary items today. And that's going down to level 35. And they've got a very, very high chance. Tienen un 50% realmente, así que la gente tiene una sensación diferente de la realidad. That's correct. That's exactly right. So basically, if you flip a quarter every 25 minutes, that's basically your chance to get a legendary item when you're fighting treasure goblins in the overworld. And it's very easy to have tails 5 times in a row, and then that's what happens to me every time. And as humans, we are 7 times more likely to remember a negative thing. Dice que los humanos somos 7 veces más probables de recordar resultados negativos. A lo mejor ha dicho 15%, entonces, a ver, pues ha dicho 5. Dice que se siente mal que un goblin del tesoro no te dé un legendario, porque se llama goblin del tesoro. They have a guaranteed legendary item drop chance when you kill one from that point forward. So now when you see treasure goblins on the map, you start hearing them snortling around in the corners of your screen. You know you need to go fight that thing. You need to take it out. You need to get a legendary item from it. That happens very, very early. So we think that's going to be a really fun update to kind of help get these things across. Parece que ha dicho que le iban a poner protección de mala suerte. Me he despistado ahí un poco. No more coin flip. Yeah. Bueno, o que le va a poner 100%, ¿no? Joe missed a wonderful opportunity to drag in Gabi, the goblin. The treasure goblin into the frame. Te ha puesto un ejemplo muy raro y me he despistado, no sé lo que ha dicho ahí. No sé si al final ha dicho 100%. LOL. Parece que van a bufar el tamaño también del goblin del tesoro. Staring at Joe as he's literally talking about killing him. So yeah. They're happy to be of help. It is a plush. It is a plush creature, so yeah. Yo tengo ese mismo peluche, pero en pequeñito. Or you actually, when we were on the stream last week, se lo sacaron una BlizzCon para Diablo 3. We talked about respecs and so forth, so I know that. Tema de respec. Yeah, we just want to confirm that the stuff we said last week, we're going to reduce respec cost by 40%. Players are going to get 40% menos de coste de RP. Una pestaña más de alijo. Y bueno, y que los elixires van a estar hasta 99. So you can buy that for your seasonal stash and for your eternal stash. Yes, exactly. And then one other thing that we did want to talk about. Que el alijo simplemente es por oro, no tiene requisitos ninguno especial. Like the leaving dungeon options and like teleporting out of dungeons and so forth. And I know you wanted to talk more about that here. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué han subido de 3 a 5 el abandonar mazmorra. I don't know why anyone's confused. This is very clear. No, I'm just kidding. We're going to change it back to 3 seconds. Lo van a cambiar de vuelta a 3 segundos. Y la razón por la que aumentaron. We have in Diablo 4 we have a mechanic where when you're casting some kind of spell or power and you get hit by some damage, you don't get interrupted immediately. You have to take about 5% of your health and damage before it gets interrupted. Vale, dicen en Diablo 4 si te golpeas mientras casteas no te cortan automáticamente, necesitas recibir al menos un 5% de tu vida en daño. So if you're taking like really incidental damage, it's not going to get interrupted. Si estás recibiendo daño así muy pequeño no te interrumpe. About a case where you're in the middle of a high intensity combat fight or in the middle of a boss fight and we felt like it was a little bit too easy to get out. Y que pensaban que era demasiado fácil salir de algún combate usando el abandonar mazmorra, imagino. I felt like I nailed it, but I guess, you know. Bueno, que pensaron que era un buen cambio, pero bueno, se han dado cuenta que no. Que lo podían haber solucionado de otras maneras.
to 5 seconds if you're in a boss fight or something like that. But ultimately, what players really accurately pointed out is, look, this slows down the core loop of the game in a way that's not fun. Dice que bueno, que la gente pensó que bueno, ralentizaba el loop del juego y no lo hacía divertido. Y bueno, que lo van a devolver a 3 segundos y bueno, pues ya si lo quieren solucionar ese problema, lo solucionan de otra manera. Endgame experience, tiers 3 and 4, and Nightmare Dungeons are a really big part of that. Last week we talked about how we were going to be ensuring that the Nightmare Dungeon difficulty was scaled more appropriately. Right. So now, the tier 70 difficulty was the old Está version. comentando ahora el cambio que han hecho al escalado de las mazmorras de pesadilla para que escale mejor To more accurately reflect the balance we have en cuanto al equilibrio que quieren tener. kind of insane overtuned stuff we had prior for the tier 70 plus content. One other thing that we obviously are thinking about, the scaling difficulty is one part of this, but we also get plenty of feedback on the. Dice que el escalado es solo una parte de la ecuación, pero que también han recibido feedback acerca de los afijos de las propias mazmorras de pesadilla. Dice que hay algunas que todo el mundo rompe inmediatamente porque no quiere jugar esos afijos. Dice que por ahora van a eliminar algunos de ellos mientras piensan cómo cambiarlos. Dice que con el 1.1.1 van a desaparecer. Quitar recursos, sí, no quiero verlo más. Ese ya no va a salir más. Y el backstab también, el de 150% de daño si te pegan por la espalda. Dice que bueno, no es todas las que quieren cambiar, pero que bueno, que son las primeras que han decidido quitar, que han visto más problemáticas, para mejorar inmediatamente la experiencia de los jugadores mientras van pensando a más largo plazo, imagino. Nightmare Dungeon affixes and everything, so it's great that we've been able to jump on a few of the ones that we know are problematic with the community and kind of pull them out and reevaluate and see what we can end up doing with those. So ya si me quitas tormenta de rayo, soy un hechicero feliz. Beforehand, I don't know what you mean. But we do want to specify that we are going to be releasing patch notes, full patch notes next week. It's actually going to be on August 2nd next week on Wednesday. El 2 de agosto salen las notas del parche completa. One is going to be coming out on August 12th, which is Tuesday. Muy tarde. El parche es el 12 de agosto. Yes. I'm doing this by memory. I'm Honestly, doing it I by have memory. no idea. Mala, cállate, que tú me metes siempre las peores afijas. Oh, sorry. It is. No, I lied. It is August 8th. Yeah. Bueno, parece que ha dicho 8 de agosto. August 8th. Sorry, August 2nd is when the patch notes will be coming out. El 2 de agosto, que es miércoles. When the patch will actually hit. Y 8, vale. 8 cuando sale el parche. Se ha equivocado. El 12 es sábado. Sorry, we buffed the date. Yeah, buffed the date. Dice que han bufado la fecha. Also part of the patch notes. Vale, el 2 las notas y el 8 el parche. Wednesday we'll be posting those, so make sure to stay tuned, of course, on the Diablo social media, etc. We'll end up updating the patch notes there, so players can see it. Just remember, the patch is not that day. We're just posting the notes early so that players can actually see them. This goes back to exactly how we were talking about that we want to better communicate these notes Dice que, here. bueno, que van a poner las notas con tiempo para que la gente las pueda ver con más tranquilidad, o dar feedback, o comentarlas, o para que haya más comunicación, como ya dijeron, que quieren que comunicarse más con nosotros. Ya nos van a preguntas y respuestas. I know one question that as we start to populate questions, feel free to ask them in chat on Twitch, by the way, because we have chat enabled there. But I know one question, and something that we talked about last week, as we're waiting for questions to kind of come in, was about Le va a hacer una pregunta típica mientras vienen las preguntas del chat. Bueno, la experiencia en el late game, que esto comentaron que iba a venir. So we did talk about this last week, and what we said then was that we are not looking to make the game feel slower across the board. We're not looking to slow down the que ellos no piensan en ralentizar la experiencia de los jugadores. Les gustaría que los jugadores disfruten de su viaje por dificultades 3 y 4.
raise the amount of experience that you gain from like before the 1.1 patch went Lo out. cambia. Raise the amount of experience gain you get from Nightmare Dungeon. Dungeon completion, from Primero Hell's Path subieron opening, por la from experiencia Whisper completion. Like, we went and de did a los good job susurros, on de las those, mareas, de las like, mazmorras de pesadilla. juicier as part of that. And now we're going through and we're updating density inside the Nightmare Dungeons and in Which is gonna Helltide increase Y areas as bueno, well. de hecho, Yeah, bueno, so dice que all la, of this la, is la always to mejora de say, densidad también va a mejorar la experiencia, los mazmorras de pesadilla y en las mareas. Through these later world tiers, we're not happy with the speed at which players are getting through some of this content. And the kind of Dice behavior que- it's incentivizing as a result of that, right? Dice que todavía no están muy contentos con cómo está progresando la gente en esas dificultades y que además potencia un tipo de juego concreto. XP gain rate across the board for players and just seeing how different kinds of players are progressing. So that when we go through and we make changes, which we will be making soon, I think probably likely for season 2. When we Me go through and parece make these que- changes, que that's going to be que los informed by what we see Los players primeros doing. cambios que van a hacer van a ser en la temporada 2, parece. So it's really just a question of like how much are we going to make adjustments, like what's going to Y be que van a ir un That's poco gonna be probando. Lo que está diciendo es eso, que quieren ir probando diferentes cifras, Two diferentes... people actually asking pretty similar questions. But, Básicamente. one was specifically calling out Adam Jackson and his thoughts on this, but Oh, boy. but they both are very similar questions. One is from Febzilla, the other one's from Karnaga. I'm so sorry. Can I just jump in really Yes. quick? Can I ask chat a question? Do you, yes or no, do you want Adam to read the names of people that he is getting the questions from the chat? I think we That should. Adam. Yes. Okay, he's Le ha saying- I think preguntado we should just because que si I don't queremos think que lea los nombres de quien ha hecho las preguntas en el chat. Okay. Made up names, and we don't do that. So, Sure. But Karnaga and Febzilla, they both ask about. People are all like, no. No, I knew it. la gente del chat dice que no quiere que lea los nicks de la gente que ha hecho las preguntas. So much I know. I wish I Please could. finish your Well, question. we're going to Sorry. read these. as we- Dice que lo obligan, que es su trabajo, tiene que decir los About nicks. crowd control. Okay. Obviously, Crowd control. it Vale. is a huge and Pérdida de control, le han preguntado un par de personas community. What are our thoughts about crowd qué control? What are we planning on doing piensan about that? acerca de él y qué I bet we all piensan hacer de cara al futuro. Yeah. Yes. Let me You just can say jump on that, first yeah. that we think that as you get into situations where there are lots of monsters on screen, Dice high-end areas que en la where, situación en el endgame, que hay muchos enemigos en pantalla, you're seeing going in and out is really high, so you're having to react really quickly. Situations where you're being hard CC'd, or like stun or freeze or something like that, can be much more impactful than they dice are. que en ese tipo de situaciones, con tanto enemigo que recibe mucho daño, de repente, cuando hay crowd control, pérdida de control, se vuelve más peligroso, es más difícil reaccionar. We want to do that. It's not in 1.1.1, but those are changes that we're looking at right now. Yeah. Yeah. There's larger CC stuff that we're discussing. Básicamente que dice que internamente están mirando Big changes, yeah. muchas cosas con respecto al crowd control, que están trabajando en ello, Right pero now. Yeah. bueno, que por ahora There is nada. a question here regarding. It's my favorite question because I always get this. It's from Cookie Drops. So, are you guys planning on addressing the issues related to like the imperfectly balanced on Necromancer, the decrep aura on Necromancer, and those are addressed? in Bueno, 1.1. ha preguntado por el bug Those que tienen are- los necromantes, que no se pueden poner puntos en una pasiva. There's a whole lot of bugs. Y el otro bug no lo conozco, pero bueno, le ha preguntado si lo van a arreglar y dicen que eso está corregido en el parche. Creo que era el que las principales hacen más daño, ¿no? Bueno, reventado, perdido. Pues cuando lo terminen de testear, así que al final, tampoco- saliendo en tantas plataformas de golpe, pues va más lento de lo que a ellos les gustaría también, imagino. Bueno, ahora me han preguntado sobre la resistencia. I think what the standard vision of most games is, which is everything is impactful and meaningful and feels good, and you invest and get rewarded for those things. Dice que en general But, que you le know, reality is a gustaría little bit harder than that, but that is kind of the North Star. le of what gustaría we're trying to conseguir do. que todo The fuera idea is that interesante when you ponértelo, tuviera invest su all the importancia, resistance, you will notice a difference in the damage that you take. y We que le don't gustaría want que this ponerte resistencia armor or damage reduction or impacte any, like, keen stat that el just daño que makes recibe y everything que else todo lo demás sea mejor, como ahora It mismo. is tough to find a perfect balance there of Dice que es what- difícil conseguir un how equilibrio impactful perfecto, something should be versus others, and then, como debe ser cada cosa de importante o de significativo con respecto a lo demás.
there's a lot of gray area. para que no te that we're centres talking solo en about. una But our cosa, goal is etcétera. that, and when we go and really take a deep dive at it is, one, we don't want you to just stack armor and that's better than everything else. We don't want you to stack just like general damage resistance and that's just better than everything else. Que no le gustaría que todo el mundo acumule solo armadura o acumule solo resistencia. Fight a fire boss and you stack all fire resistances and it actually can't hurt you. O que llegue al punto de que si te vas a enfrentar a un jefe que hace daño de fuego y te pones todo resistencia de fuego, no te haga daño. You don't always know the kinds of creatures or affix. Obviously, you don't know the kinds of affixes you're going to be dealing with. You've got 0% poison resistance, and you get basically one tick from a level 60 poison. Y que tampoco, bueno, si tienes poca resistencia de veneno, te toca una pesadilla con daño de veneno que te mate de un tic. Choices between like armor for mitigation, for damage resistance based on passives, legendary powers, glyphs and paragon nodes. Those things are impactful, and that resistance plays a really, really important role. The big difference here is that resistance is a thing that you are going to stack and earn separately, and that they are usually tied to affixes or inherent affixes on rings and jewelry. So it means that some players will be able to go and encounter situations where they are not going to have a predictable amount of resistance when they go into an encounter, which means that we just need to think about what that is going to feel like for that player. Como dice que es relativamente difícil controlar un poco las resistencias que tiene, porque no hay tantas opciones para ponértela de todos modos. Sí que tienes que tener cuidado que no sea obligatorio o que los jugadores se sientan mal por no tener X de tanto. Y que no. But we are, trying to balance against the general flow of Diablo 4 as it stands today, as opposed to trying to like remake it into an entire. Básicamente, porque están intentando pues equilibrarlo y que esté todo en una mejor posición. The question there, which I think is, do you guys realize that resistances don't feel like they're hitting that goal right now? That's right. Yeah. We do realize. Sí, bueno, dice que ellos se dan cuenta que ahora mismo las resistencias no están en una buena situación y que las mejoran. Básicamente, para resumir. Mounts and how, like, we've gotten a lot of feedback about mounts. We've seen respecto a las monturas, videos, our friend Carbot, como el vídeo de Carbón, ¿no? Con el caballo que se va chocando con todo. Un vídeo genial, por cierto. But are there any discussions? Are you guys aware? Like, what are you guys planning on doing? Si van a hacer algo al respecto. Yeah, there are a few changes here. So, dice que van a hacer algunos cambios. Les gustaría que se sintiera mejor usarla. Making sure that the boost feels really good, especially with controller, where it's underperforming. Parece que en comando, por ejemplo, se siente muy mal tirar el boost. It actually stacks. There's a bug right now with that on controller where it's not stacking properly. Dice que bueno, que eso stackea cuando tiras varias veces, pero también con mando no funciona. There's a few other. There's a key part of this is that the mount gets stuck on things, and that's. Y otra parte fundamental es que se atasca con las cosas la montura. For example, we, in theory, the idea that you're riding through an area and some bandits or some skeletons have set up a barricade for you. Dice que en teoría que te pongan un bandido te hayan bloqueado el camino y tengas que bajar y desmontar. Dice que bueno, pensaban que sería divertido, pero que al final resulta que más bien es una molestia. Y intentas darle la vuelta a la barricada a ver si no colisionas y te consigues colar y tal. Dice que van a hacer cambios en el futuro, tampoco han dicho nada más concreto. I'm seeing a lot of people talk about VRAM, like on PC and so forth, and like how that obviously grows over time with certain players, not all players, but certain players with certain spec machines, and they eventually either have to force close or the game actually. Bueno, está hablando ahora del problema de la memoria, que en algunos PCs se satura, como el mío. Patch 110. There was a update related to a memory leak that we ended up addressing, but then in 111, dice que en el parche que ya tuvimos hicieron algunas mejoras. Our QA team has been working really closely with the graphics engineering team and testing out. Pero que para este siguiente parche han estado trabajando más los ingenieros con el equipo de gráficos y demás, y que van a tener mejoras también en el parche. Que es una pregunta muy popular. There was a question earlier about
overpower and the intent behind it, what like future plans. Una and so pregunta forth. acerca de That's Royal, la also intención definitely detrás a de lot of él questions y related to planes para a el lot of these futuro. things that we do plan on actually Well, addressing. totally. They're fundamentally like how the game works, so I Yeah. understand. So the intent of Overpower way back in the day was we really wanted to create a stat that was different than crit and felt meaningfully different that La players could idea de la choose to Royal have era good crear meaningful una characters. estadística que fuera diferente de Where todo Overpower sits y now que is fuera that interesante. the idea of it I think is really cool, which is it rewards you for building a really tanky character and you get a big hit of Dice, damage. la that's idea de really Royal awesome. era también que It also scales te off of your ayudara max para un health and then personaje the current health que percent that you fuera have at the time, and muy it also tanque scales with y 40. hiciera mucho daño So gracias a normally eso these porque stats escala con la aren't vida things y that con you la want to vida scale to kill fortificada, things, right? So we were trying to add another avenue que es algo que of normalmente no te vector to do that. sube And then para the hacer other más thing is we daño, got overpower and how we didn't want to just turn into critical strike chance y advantage, lo otro like que a lot lo of diferencia, is that you have a baseline low percent to do it, ya right? que It's tiene 3% muy across everything. poco And you can porcentaje never de base increase that baseline y percent que no se ever. puede So aumentar it's really esa based probabilidad on rules. And base. then the idea is that you can, however, get guaranteed Y la overpowers idea es by que doing puedes certain conseguir mechanics. So para the druid has some un arrollar necromancer has asegurado some con where it's ciertas like, hey, you do this condiciones. thing, and the next one is guaranteed. So you can still play around it, but unlike crit, where you're chasing the random chance to get higher and higher and higher to get those procs, Y bueno, overpower puedes just naturally asegurarte que happens tienes to come in algunos, and pero then no those puedes hacer vectors como el get crítico y bigger. acumular muchísimo para And then you conseguirlo have todo el different tiempo. vectors and avenues to scale it. The problem right now with overpower El really is problema not ahora necessarily an overpower problem, but it's really the crit vulnerable problem of these other things that scale multiplicatively just overshadow overpower in the same way that even dice dot bueno, damage is que el problema principal es que hay otras cosas And so when we're que looking son at our muchísimo más revamp, poderosas, like como the daño green, vulnerable the gold, o utility, daño the ruby de tools, crítico. all of these vectors, and not Y even just overpower, but there's some other ones that I know. Dice que en general el objetivo que tienen en su mundo perfecto es que Yes, yeah. también otros afijos, no solo Arrollar arrollar, as a player, whether it's baseline or via legendaries and uniques, that you're able to build that into the late game para and to deliver poder, on, and bueno, you can poder actually construir en scale torno a and ellos, consistently en el across the board. endgame, montar There'll muy en always torno be a more ellos y tools. que We're not there sea yet, obviously. funcional, que That's- dice, bueno, that's ahora mismo kind están of muy the lejos de eso, pero Overpower is another stat that you can actually chase meaningfully via lots of other stats too that it combines with to make a build. And that's y kind que, of bueno, el objetivo es eso, que en el futuro pues arrollar sea una cosa que busque en algunas builds para I don't know montarla, if this básicamente. group up here can fully answer it, but it's something that we can follow up on, which is Bueno, dice the que la siguiente zooming in pregunta, and zooming out la of gente de character, aquí getting a no wider look of no son gameplay los and adecuados so para forth. responderla, And es there's acerca del obviously zoom. just, like, performance implications to that, 'cause it Dice que increases the tiene draw distance and so problemas forth, de different platforms de that performance, can be ¿no? De evaluated cómo in any type of way. funcionan We were to los, make that type las of, consolas o los change. ordenadores 'Cause con el even when juego. it does zoom out on bosses and so forth, there's like some resolution or scaling and so forth. Porque that dice kind of que occurs incluso there. en los That's jefes que alejan la cámara ya hacen cosas como reducir resoluciones o reducir otras cosas para que funcione correctamente. Possibly to maybe clarify a little bit on that Y or bueno, so, or we can just follow preguntaos, up separately after. dice que bueno, que si pueden aclarar un poco más o si no que lo contarán en un futuro. And then there's Bueno, there's no van a questions decir nada. regarding Así que are ya there hablarán any de él. additional options for customization down the road. O sea, una that you guys Coca-Cola are looking at, de Inario. hats or wings, Yeah. etc. I know it's something that we're looking at and evaluating, just depending on like player feedback. Right now, we're very focused on, obviously creating additional more content for players to play through at the moment, more so than some of the cosmetic pieces and so forth. But it is something I know that players have been asking for. Yeah, we want to add more stuff like that. That stuff is really fun to add. But we felt that right now what was really important is helping sorcerers, helping barbarians. Me has preguntado, parece, sobre los cosméticos, si van a meter más cosméticos, imagino que gratuito. We'll do this one last Dice que se van a centrar en otras cosas primero. But one thing that people have been asking about is like all the changes that they're seeing today. Is this like encapsulating everything that we're doing? We had a question in here regarding, like, for instance, someone enjoyed playing a frozen orb sorcerer in like Diablo 2, for instance, and wanting to have that same type of fantasy in Diablo 4. Do you guys plan on doing additional adjustments in the Y future? decir, son todos los cambios que van a hacer. Ha puesto el ejemplo que a él le gustaba jugar, bueno, Frozen Orb en Diablo 2, y si van a hacer cambios en ese sentido. Short-term goals and long-term things we're thinking about.
forever bueno. more long term, really, infinitely long term. Dice, That, you know, dice que bueno, que tienen planes a corto plazo y a largo plazo. And by sell, Y que bueno, But, alright, yeah, sell is probably the bad word. I think that way, like, We're when we, advertising. y que bueno, You see it que, on, like, que the idealmente advertising, you see it on a largo boxes, plazo, you muy see it on largo skill plazo, tags, like, we're saying, like, hey, look, this is debería a haber cool thing. muchísimas show you fantasías something that is funcionales cool and awesome para cada and clase, deliver ¿no? on it, right? Like when you log into Necromancer, you see right away, just when you see your basic skills, you're like, hey, there's a bone thing, a shadow thing, and a blood thing, right? And then there's army stuff. All of those things should be delivered on and be awesome. And then, Sí, as you go through dice the que bueno, game, que todas las opciones que ves deberían poderse construir y ser buenas, ¿no? And to unlock more things that are awesome. And what our goal always is that all of these things are awesome and cool. And when we find something that isn't hitting the mark, we either buff it or redesign it. Y que en general cuando vean que algo no está cumpliendo, pues que lo bufarán o lo rediseñarán hasta que siempre va a ser su objetivo, ¿no? Intentar que todo pueda ser funcional, bueno, por lo menos en la build correcta, imagino. I have no hubris about like, hey, that thing, it was awful. Make it something good, right? Like at the end of the day, the players are the ultimate judge, jury, and executioner for us. Of like, did it work? Is it good? Dice que al final los jugadores somos los jueces de eso, que al final son los que decimos si algo ha funcionado o no ha funcionado, les gusta jugarlo, ¿no? Y que bueno, que se puede ver también las estadísticas que tienen, los únicos que se están usando, los aspectos que se usan, las builds que se usan. Or buff or do something with, right? Like this, to Adam's point, it is a never-ending process. You know, we keep talking about how, you know, we're all here trying to make Diablo 4. Dice que van, bueno, que van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? The reality is this is through iterations, the conversation. Que es una iteración entre, bueno, los diseñadores y los jugadores para ir mejorando el juego. We have a ton of changes here coming up for 1.1.1 that you guys got to see here, especially for class changes. Thanks to Adam for kind of walking us through everything. Yeah. And then, we do have final patch notes coming next Wednesday. That is August 2nd. So just a reminder on that. Revealed full, where people can read through them and provide full feedback and so forth. And then of course, that's my tick. Someone called out my tick earlier. And so forth. Stop that. That's my tick. I will stop that one day. I probably won't. No, se está riendo de que hay una palabra que siempre dice, que and so forth. Y que la repite demasiado y que se la tienen que quitar. Pero bueno, ya está repitiendo lo típico, ¿no? Que el 2 tendremos las notas y el 8 el parche. And checking out, of course, the new changes coming to pretty much every class now in regards to balance changes and so forth. And so forth otra vez, lo has vuelto a repetir, Adam. Now you're in your own head Now about I'm just stuck in this like my own empty room saying it over and over. But anyways. And get us feedback on how this went, like and how you like this format for talking about patch notes. Exactly. Yeah, we want to see if this worked out really well with the community. So yeah, please provide feedback. Us going through the notes Bueno, que demos feedback, bla bla bla, bla bla bla. It's a huge help for us and how to communicate with you guys out in the community. So thank you guys again. We hope you enjoyed this Campfire Chat ++, New Game ++. And we will see que you esperan que on hayamos our next disfrutado de esta stream, which, charla we haven't junto al announced, fuego and plus we're plus, thinking about ¿no? doing some Campfire Chats with like maybe other teams here, whether it's our art, animation teams, audio Dice que teams, están and so pensando en el forth, just futuro to hacer este see, tipo de charlas con kind of otro a tipo de deeper equipos, look como into bueno, some of el the de development, diseño within, gráfico o el de seasons and sonido beyond o de for, otro tipo de from other cosas. people. So we do plan on expanding these a little bit more, and of course having Campfire Chats and dev update streams to talk more about. Y seguir the teniendo game, también los de playing, actualizaciones de desarrollo, como este. Y ha vuelto a decir and so forth. Thanks. I hope you guys have a great weekend. Thank you again from the Diablo 4 Pasa team buen here fin de at semana Blizzard, y and, gracias. Yeah, have a great Friday. Thanks, everybody. Y nada. Bueno. Me ha tirado el juego, como no. Demasiado tiempo ahí de fondo. Han ido bueno, un poquito rápido en los cambios. Al final habrá páginas que los van a recopilar, imagino. Sin conocerme de memoria todo. Bueno, sí que hasta las clases que me conocía no me daba tiempo a pensar y actualizar todo lo que han mostrado, la verdad. Se me ha colgado el juego. Bueno, lo que me ha sorprendido es lo de la experiencia. Yo con lo que hablaron la semana pasada tenía toda la pinta de que venía en este parche y parece que no. Así que
Yo lo tengo aquí. Le he quitado esquina al personaje para que me vaya mejor con las pérdidas de memoria. Pero bueno, ha habido algunos cambios que son interesantes y pueden provocar nuevas builds. Hechicero, bueno, hechicero tampoco ha habido nada tal vez espectacular, ha sido bufos generales, pero tampoco se me ocurre que vayan a provocar obligatoriamente una build nueva. Aunque bueno, cada vez van saliendo más porque la gente va probando las cosas nuevas. No sé si habrá algún resumen todavía, yo creo que no hay resumen, ¿no? A ver. Ok, bueno, a ver si han resumido. Sí, aquí ya han resumido un poco. Vale, vamos a ver. Era que esto genere siempre maná. Qué bueno. Tampoco este de aquí, imagino, ¿no? Este. Vale, ese tampoco es espectacular. El de la bola de fuego, que siempre tenga el rango y más daño de golpe crítico, ¿no? Vale. Esta parte de aquí. El mayor cambio tal vez al Chain Lightning, ¿no? Chain Lightning van a hacer con esta versión de aquí. Este de aquí va a hacer más daño, aunque no salte en ti, por lo que va a ser un aumento de daño general, porque este es el más usado, no sé que vaya esa energía crepitante. Y bueno, este también lo bufan de un 25 a un 30. Bueno, lo que puede potenciar también ese tipo de builds. Y luego la maestría de... A ver. Si recuerdo dónde está. Beer Mastery. Bueno, espérate, Beer es este. Vale, este lo van a subir a un 15% de daño de electrocución. Bueno, este ya se está usando en alguna build nueva, así que bueno, es un bufo. Este de aquí van a hacer que también te dé este efecto, que solo te lo daba en general doble cuando matabas, que te lo dé también contra los jefes para mejorar su efecto. Y la combustión tal vez es más bufado, ya que ahora no solo va a escalar por quemadura, sino también aumenta de base ya un 20% del daño de quemadura, ¿no? Así que es un bufo bastante grande. Así que han intentado potenciar rayos y un poquito fuego de quemadura fundamentalmente, aunque también han bufado el otro fuego de bola de fuego, que no sé si va a llegar, a lo mejor con los cambios a lo único. Vale, a nivel Paragon pues han bufado principalmente la defensa de todos, ¿no? Y bueno, y un par de nodos únicos que yo no tengo porque son otros árboles, el de bola de fuego y el de la crepitante, que no se estaban usando. Y bueno, en general todas las reducciones de daño, los que dan vida, bla bla bla. Luego a nivel legendarios era el de la hidra, ¿no? A ver, vamos, para que lo veáis un poquito también, porque esto no lo puedo mostrar aquí claramente. A ver, vamos a si me deja, vamos a meterlo ahí. Vale, los legendarios, pues este, el de la hidra, el conflagration. Vamos a verlo ahora, por lo menos el hechicero con más calma. Vamos a ver. El conflagration era el que mientras canalizabas el incinerar. Esto es un bufaldo incinerar del 30 al 40. El del Gunflame Flames. Vale, este es el de cuando ya están quemando suficiente daño para matarlos. Aumenta las quemaduras hasta un 80%. Vale, este está bien. Este va a mejorar mucho la build de quemadura para que mueran más rápido. Vale, luego el de las tricurses, que era el que sí, que el meteoro hacía más daño de golpe crítico. Vale, el daño de golpe crítico. Siempre lo he leído mal, por cierto. Daño de golpe crítico. Vale, ahora también para la bola de fuego y es doble para saludables. Antes solo era contra saludables de base, ahora es para todo y se duplica contra saludables, así que es un bufo grande. Este de velocidad de movimiento, este es el de rayitos que te da vuelta, que antes lo nerfeaba y ahora te bufa. Lo que es un cambio bastante grande, la verdad. Ya que es un bufo bastante grande, ¿no?
A ver. Antes era, como mucho, que perdías un 10% y ahora puedes ganar un 25%. O sea, es un bufo tocho. Esa build estaba a punto de funcionar, casi, por lo menos para farmeo rápido. Es un bufo realmente de un 38,9%, casi un 40% más de daño respecto a la mejor situación de antes a la mejor de ahora. Es muchísimo 40% de daño, ¿eh? Así que probablemente esta build va a ser buena para farmear y divertida, que no vaya a ser espectacular haciendo otras cosas. Bueno, este es el del Chain Lightning, que ahora va a ser cada vez que salte, en lugar de cuando salte en ti. Así que es una mejora bastante grande, que le han bajado el mana. ¿No? Antes era 6, ahora es la mitad, pero claro, es que normalmente menos de la mitad de saltos eran en ti, incluso en single target, y ninguno en multitarget, así que esto es una mejora enorme. Y bueno, este es el que hacía que saltara más, que esto combinado con esto puede hacer que te mantengan muy fácil el mana con Chain Lightning, combinado con algunos otros cambios. Chain Lightning creo que es la skill que más han bufado prácticamente, por lo menos de forma individual. La velocidad de movimiento. Este es un nuevo legendario, ¿vale? Que tenemos tiempo antes a verlo, ¿vale? Que este es el que te reduce el daño y cuerpo a cuerpo y te aumenta el daño de eléctricos. Y ahora va a hacer que te aumente la reducción de daño un 30% por cada enemigo cercano hasta un 90%. Lo que es una burrada. Esto es una burrada de reducción de daño. Las builds de melee de rayos van a ser brutales, haciendo fallas altas seguro. Esto es muchísima reducción de daño. Es que me parece una salvajada. Bueno, contra un objetivo pues vas a sufrir un poco, pero es que aún así ya te sube un 30% contra un solo objetivo. Bueno, el Frozen Orbit era el que se quedaba quieto y explotaba 2 veces más. Esto lo han bufado de un 30 a un 40. Este es el de la orbe congelada, así que también podría potenciar ese tipo de builds, que estaban cerquita de funcionar algunas de ellas. Y luego, vamos a ver estos otros. Stone Swell. Vale, el de hacer más daño a vulnerables con barrera. Le han subido un 20 a un 30. Es curioso porque quieren nerfear vulnerable, pero nos han subido uno de los poderes. Tampoco tenía sentido que este fuera peor que el que solo podía tener barrera, porque este tiene doble condición y el de que solo pide barrera daba un 25 y este un 20. Además, este también es uno de los que se consigue en mazmorra del códice, así que al 21 es un bufo muy grande para subida de nivel conseguirlo del códice. Vale, el Snowveiled. El Snowveiled. Vale, sí, este es el que vale, sí, era el de que te hacía imparable con la armadura de hielo, que ahora también te sube la armadura un 10%. Es una mejora, pero bueno, tampoco es espectacular porque esto no es permanente. Así que, pero bueno, algunas veces ya se usaba, así que imagino que cualquier cambio es bueno. Vale. Si fuera más tiempo estaría mejor, pero bueno, 5 segundos no es demasiado. Vale. Luego el incendiario, que era el de mana, que yo creo que este le han bufado la cantidad simplemente. Era Lucky Hit, Burning. Vale, lo han cambiado de quemadura a cualquier tipo de daño. Antes esto era solo con quemaduras, así que ahora... Esto supongo que es un bufo bastante grande a builds pues, de incinerado, de bola de fuego o alguna cosa ese estilo, meteoro, si es que sale alguna. Vale. Y luego Snowward, vale, este era el de la ventisca, no hacía falta buscarlo, no se lo busca por costumbre. Vale, es que dura 2 segundos después de salir de la ventisca, este es bastante bueno en mi opinión. Ya que este poder ya se usaba, pero era un poco incómodo el tener 2 segundos de margen. Cuando te sales te ayuda a moverte de un pool a otro mejor. Y bueno, el único bufo a ventisca realmente, que es una build que ya es bastante buena. Y el de concentración estelar si no ha recibido daño recientemente.
Le han bajado de 2 segundos de requisito y ha aumentado la regeneración de maná. Así que puede ser, no sé, habría que calcular. La verdad es que la regeneración de maná todavía no la he calculado mucho cómo funciona con el hechicero. Por si fuera suficiente para pensar en una build que lleve siempre barreras y te puede compensar a otro tipo de opciones para que esto es más estable realmente, pero no sé por qué me huelo que no va a ser suficiente para sustituir al de tirarte un cooldown. También en algún otro tipo de build que no lleve tanto cooldown. Y bueno, y este es el único que van a cambiar, que me ha parecido un poco soso porque hechicero tiene muy malos únicos en general. Pero bueno, para intentar que el de los saltos sea mejor habrá que probarlo. Los cambios están bien, ¿no? Este ya lo hemos comentado antes sobre la marcha porque ellos también han hecho mucho hincapié en él.